Y esa actitud tú la debes de tener, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguna gente que te va a mirar y va a considerar la actitud tuya en medio de una situación o una circunstancia difícil. Me quedó otra alabanza que a lo mejor al final yo canto. Voy a aprovechar ese tiempo porque yo sé que allá acomodaron unas mesas, ¿verdad, pastor? Ahí acomodaron unas mesas y yo miré unas gentes llegar con unas cosas y no es que a uno le guste el chisme, ¿verdad? Tampoco, pero uno todo el tiempo mira lo que hay alrededor, ¿verdad? Pues entonces llegan ahí con toda la evidencia, ¿verdad? Y unas gentes, tú sabes, ¿verdad? Como que no se pueden malpasar, ¿no? Ya después de las 12 y media dicen unos, es que yo soy disciplinado en mi hora de comer, dicen unos. Deberían de ser disciplinados en su hora de orar, ¿no? Pero su hora de comer. Entonces vamos a ver ahí al final qué pasa. Pero les anuncio que si quisieran apoyar en nuestro ministerio, siempre yo cargo unos discos y siempre yo cargo unos DVDs. Y ahí en alguna mesita al final estarán allí para que si usted quiere apoyar y llevar algunos también baratos, uno por $10 o 3 por 20. Y si tengo como un paquete como de 7, y si quiere llevar todos esos 7, pues nomás valen a $40. Quizás que se los pueda regalar a alguien por ser Día del Padre. ¿A poco no, hermanos? Ok, vamos a ponernos de pie un poquito y vamos a ir aquí comenzando. Y va a ser una palabra así muy práctica, muy directa. Yo estuve pensando en esta reunión toda esta semana y entonces unas de las ideas se me venían. Yo tengo por ahí un par de mensajes que prediqué antes en la fecha del Día del Padre y a veces también uno puede meterse allí en el Google, ¿verdad? Y ahí salen mensajes ya hechos pero eso como que no está muy bien, ¿no? ¿Verdad? Porque como es como cuando uno tiene hambre y usa una sopa Maruchan, como que no hay mucho deleite, ¿verdad? No hay como ahí cocinarla un poquito y echarle ahí jitomate o lo que uno quiere echarle, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer unas escrituras que están en Primera de Corintios como una base para esto, en Primera de Corintios y el capítulo 1 y el versículo número 3. Primera de Corintios y el versículo número 3. Dice así, Primera de Corintios 1:3, gracia y paz a Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego también aquí en Segunda de Corintios, el capítulo 1 y el versículo número 2 y el versículo número 3 de Segunda de Corintios. También nos dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Está bonito ese, ¿a poco no, hermano? Entonces también tenemos aquí en Gálatas, el capítulo 1 del libro de Gálatas y el versículo número 3, versículo número 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. El último que está aquí enseguida en Efesios, el capítulo 1 del libro de Efesios y el versículo número 3. Aleluya. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí empieza todo un discurso grandísimo sobre lo que Dios planeó desde antes que fueran las cosas aquí en la tierra. Ocupen su asiento, por favor, en este día. Como vemos aquí, el apóstol Pablo
se refirió al principio de sus cartas que él les escribía a los que habían creído. Se refería como Padre. Bendito sea el Dios y Padre, Padre de misericordias, que nos escogió. Cuando leemos de la vida de Jesucristo, nosotros encontramos muchas veces que Jesucristo se dirigió a Dios como Padre también. Y enseñó a sus discípulos, a sus seguidores, para que ellos también llamaran a su Dios como el Padre Celestial. Y cuando yo estudié la palabra Padre, ¿verdad?, es muy interesante porque la palabra Padre es el término que encierra una explicación que tiene que ver con amor. Padre significa o lleva la idea de protección, de compasión, ¿verdad? Y de provisión y de amor y de cobertura y de cuidado y de ayuda. Esa es la figura del verdadero Padre Celestial. Y es un conjunto de cualidades que uno debe de ir adoptando en su vida mientras va caminando. Amén. Y yo digo que es un conjunto de cualidades que uno debe de ir adoptando, porque no muy fácil esas cualidades a uno se le pueden pegar, ¿verdad? Yo me acuerdo de un tío que ellos tuvieron 12 hijos, 5 mujeres y 7 hijos. Pero ese tío la agarró feo con uno de sus hijos, como el cuarto hijo que tuvieron, y a todos los corregía, pero con era muy extremoso. Lo amarraba con un alambre, le pegaba fuerte, lo amarraba de un árbol, muy extremoso, muy feo. Entonces, siempre a mí se me quedaron grabadas muchas cosas de la adolescencia, porque mucho de lo que tuvo que ver conmigo cuando yo recibí a Cristo tenía que ver con el vacío, la falta de lo que yo no tuve allá cuando yo estaba en la adolescencia y en la niñez. Entonces mi problema no solamente eran las calles o eran las drogas, mi problema también era que yo nunca había tenido un lazo de comunión con mi papá. Fue una sola vez que yo me acuerdo que yo salí un ratito con él. No sé cómo estuvo, pero una sola vez. Pero me acuerdo que cuando salí con él, se me quería escapar. Porque me dijo en la mañana, había un cine y daban una película en las mañanas los domingos. Y no sé cómo estuvo que ese día llegó y me le pegué y la hice. Fue la única vez. Pero ya cuando íbamos al cine, me iba queriendo lavar el coco mi papá. ¿Por qué mejor en la tarde no te llevo a la lucha? ¿Por qué mejor en la tarde no hacemos esto? Y yo sabía que en realidad no me iba a llevar. Yo dije, se me quiere escapar. Y le dije, no, de una vez. Y no se me pudo escapar. Y fue el único ratito. Entonces mi papá se había ido y me había dejado con su mamá de él, con mi abuelita. Y cuando venía él de visita a visitarnos allí con mi abuelita, buscaba cualquier cosa o cualquier pretexto para no acarrear conmigo. Entonces hay cualidades que tú no muy fácil puedes desarrollar. Amén. A mí se me hace difícil en ratos andar con mi hijo, porque yo no aprendí nada de cómo se llama, de cómo debe de ser un papá con su hijo. Habla, Señor. O tú sabes, el hijo aprende con el papá cómo trata a la esposa, o la esposa cómo trata al papá. Amén. Y todo eso es como una escuelita. Amén, amén. Que uno va aprendiendo, y cuando eso no se tiene, el chavo crece destanteado. No hay nada más feo para una persona que crecer sin conexión y sin enseñanza emocional, ni psicológica, ni familiar que haya podido tener. No hay nada más feo que eso. Amén. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre de amor. Y yo sé que en este día, en tu vida, puede haber falta de algo. Qué curioso, ¿verdad? Que lo malo se pega, pero lo bueno no muy fácil se pega. Si yo llego en este día con un resfriado, con una gripe, con una pulmonía, y si 2, 3 se me juntan, se les va a pegar rápido. Pero si yo llego en pecado, en maldad, y yo me junto con 3 que andan en santidad, la santidad no se me pega fácil a mí. Lo malo se pega más rápido.
Entonces es como cuando miras tu jardín. Tú ni siembras hierbas, pero siempre salen malas hierbas en el jardín. Tú ni siembras espinos, pero siempre hay espinos. ¿De dónde saldrán esos espinos? Pues brotan solos, brotan natural. Es lo mismo en la naturaleza pecaminosa que uno puede tener en su vida. La maldad brota de una manera muy natural. Y en este tiempo el modo de vida y la corriente de vida que estamos llevando está rompiendo los lazos que una persona puede tener con sus hijos o con sus hijas, de tal manera que les pueda enseñar y les pueda ayudar en este tiempo tan crítico y tan difícil en que estamos viviendo. Pero yo quiero en este día hacer un énfasis muy claro y declarar que solo en la presencia de Dios la persona puede encontrar curación espiritual, curación emocional y curación para su vida personal. Y puedes alcanzar a ser esa persona que ninguna otra institución puede formar en este tiempo. Porque hay 3 clases de instituciones que supuestamente deben de formar el carácter y la vida del ser humano. Una de estas instituciones, que es como un cauce que puede formar o que debería de formar la conducta del ser humano, una de estas instituciones es la familia. La familia no puede formar buenas personas a menos que Cristo esté ahí en la familia. Muchas familias están en crisis. Estamos viendo una corriente de gente vagabunda, de gente indigente, de gente que anda por ahí. Todo eso te enseña que la familia está en crisis. Estamos viendo una de balaceras en las escuelas, unas de bullying, unas de peleas en las escuelas. Todo eso te enseña que la familia está en crisis. Y aquí en la iglesia nosotros tenemos que reconocer que hay que levantar el altar del Señor Jesucristo y glorificar su nombre e ir allí todos como familia en el nombre del Señor. Entonces, uno de los cauces que no tiene efecto para crear buenos ciudadanos es la familia. Otro de los cauces es la educación. Supuestamente la mucha, educación o la mucha instrucción debe de formar buenas personas. Pero ahorita eso está en fracaso porque hay muchos maestros que son muy letrados y son muy cultos y lo que sea, pero andan en idolatría, andan en ateísmo, andan en, en inmoralidad, andan alejados de las cosas del Señor. Hay tanto maestro, hay tanto educado, aún hay gentes que se están graduando de una universidad prestigiosa y sus graduaciones son en iglesias, y en esas iglesias hay monitos y hay santos, y estos letrados intelectuales que se están graduando se están hincando delante de estas pequeñas estatuas. Eso te enseña que el mucho estudio, por más que uno aprenda de lo secular, nunca puede iluminarle el sentido espiritual para reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Con tanta enseñanza, ¿verdad?, que una persona puede tener, de todas maneras está tronado espiritualmente. Muy tremendo. Pero otro de los cauces que debe de formar un buen ser humano, supuestamente debe de ser la religión. La familia, la educación o la religión son los 3 cauces que pueden formar buenos ciudadanos. Pero ¿la religión podrá acaso formar buenas personas? No. Un borrachito se acercó con un cura y le dijo: cura, ayúdeme, yo ya no quiero pistear, yo ya quiero parar de tomar. Y el cura le dijo: no le hace que pistees, nomás el domingo no, para que vengas a la iglesia. Muy tremendo, ¿no, hermano? Porque la misa es una serie de enseñanzas, la religión. Y yo sé que pues todos nosotros quizás venimos de la tradición de la religión popular y estamos en un proceso de transición y estamos tratando de transformar nuestra mente y nuestro corazón, pero yo te invito a que tú te metas en la palabra del Señor. Yo te invito a que tú gastes tiempo y busques verdaderamente el origen de las cosas y le pidas al Señor que te enseñe, y tú vas a ver que Él verdaderamente te va a enseñar. La religión, ¿acaso la religión puede ayudar? Yo me acuerdo cuando yo era muy religioso, aunque era muy loco y aunque era muy vago, hubo un tiempo que yo me hice como muy místico.
Y yo ponía incienso en mi cuarto, ¿verdad? Y luego ponía una luz roja, y luego ponía una luz así como de colores y tanta cosa. Y entonces compraba unos escapularios. Un día yo andaba muy drogado y fui y me compré un crucifijo. Y le dije a un amigo, le dije, acabo de comprar un crucifijo. Le dije, ¿cómo la ves si le rezamos? Y mi amigo dijo, órale, Simón, yo traigo ganas de rezar. Y le dije, órale, pues, vente. Y junté a él y a otro. Y entonces llegamos a mi cuarto y le dije, ahí está mi crucifijo. Le dije, no te le acerques mucho, le dije, porque es nuevo y se me va a desgastar. Entonces dijo, no, acá de lejitos. Pero empezó a rezar. Y lo agarró el sentimiento, pastor, porque como vio mi Cristo que estaba allí y que estaba manchado de sangre y andábamos drogados, se empezó a enojar porque miró a Cristo que estaba manchado de sangre. Señor, te mancharon y luego te clavaron, Señor, eso no va. Estaba rezando bien, pero de repente el rezo se le distorsionó. ¿Por qué el Judas tuvo que aparecer, Señor? Eso me saca de onda, pero si lo miro, yo lo clavo al Judas, Señor, porque tú sabes, Señor, que se salió y volteaba a vernos a mí y al otro amigo que estábamos allí y dijo, y si anda por aquí el Judas, de una vez lo clavo, y nos volteaba a ver a los dos. Hasta que le dije, ya, y le dije, ya, ahora me toca a mí, le dije, ahora todavía le falta al otro también, y lo pudimos calmar un poco, pero todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con la tradición, con la ignorancia y muchas veces con lo que uno viene arrastrando de los mitos, de las leyendas, de las cosas que uno le enseñan cuando uno está pequeño. Pero qué bonito que llega el Espíritu de Dios, la presencia de Cristo, la palabra del Evangelio, el soplo del Espíritu Santo, la administración del Señor, la visitación de Dios. Qué bonito que llega y que Dios tiene misericordia de tu vida y rompe las cadenas y te transforma y te traslada de las tinieblas a la luz admirable y hace una obra grande en tu vida, de tal manera que tú puedes sorprender y puedes testificarle a los demás de las grandezas del Señor. Qué impactante, ¿no? Que el Señor no te pide ni una diploma, ni te pide tampoco algún título para que Él se revele con tu vida. Al sencillo, al que es no letrado, al que está falto de algunas cosas. De todas maneras, el Señor puede llegar y transformar tanto a uno como a otro. De toda tribu, de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es que dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Dice, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y Jesucristo dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino de los cielos. Y Él es Padre de misericordias y Él es Dios de toda consolación. ¿Cuántos pueden decir amén? Un Padre de amor, un Padre celestial. Un testimonio que yo quiero decir, que tiene mucho que ver con esto, fue cuando yo regresé a la primera vez, porque yo me vine de vago cuando yo estaba adolescente, y cuando me convertí a Cristo, como me desaparecí tú sabes, uno se convierte a Cristo y entonces ya no puedes durar mucho en el barrio donde tú te juntabas, ni con la gente que tú te juntabas, ni con las amigas o los amigos o los lugares que tú te juntabas. No puedes andar así, porque tarde que temprano eso te puede jalar. Si tú no estás fuerte, si tú no estás firme, tú no puedes jugar con eso. Tú tienes que aprender a pagar el precio desde que tú comienzas. Y tienes que aprender a apartarte. Que duele, yo sé que duele. Yo amaba las calles, yo amaba los barrios, yo amaba a mis amigos, yo amaba mi ambiente. Pero ya no podía quedarme más allí. Tenía que irme porque si no, todo eso me iba a jalar para abajo. Entonces, unos hermanos de la iglesia me llevaron a vivir a su casa de ellos. Y entonces, como me desaparecí del barrio, porque me llevaron a vivir con él, en el barrio empezaron a decir que me habían matado. Porque cuando uno se desaparece de un barrio, o es porque o lo mataron o lo arrestaron. ¿Ya? No creas que dicen, ay, se fue a estudiar a Puerto Olvido porque le dieron una beca o algo así, ¿verdad? Pero empezaron a decir que me habían matado. No, mataron a fulano, lo mataron. Y esa noticia un día llegó hasta allá, hasta mi barrio, allá en Juárez, porque uno de mis amigos llegó allá y se encontró a mi papá en las calles. Y le dijo, oiga, le mataron a su hijo en Califa.
Y mi papá se angustió cuando oyó eso. Le pegó fuerte porque acababa de quebrar el vicio del alcohol. Y como cuando yo estaba chiquito, éramos yo y mis 2 hermanas, pero mi papá regaló mis 2 hermanas. Y según se quedó conmigo, porque él me iba a hacer a mí un hombre de bien, un hombre de profesión, un hombre bueno para la sociedad. Y como él regaló mis 2 hermanas, le decían, regala a este niño también, o sea, a mí. Y él decía, no, este no lo regalo porque este va a ser un empresario, mi hijo va a ser un diputado. No, regálalo. No, mi hijo va a ser un doctor, va a ser un licenciado. Yo me prendí de la mota desde que estaba chiquito. Pero él se desapareció. Ahora, cuando él oyó que me habían matado, se angustió. Se angustió y me empezó a buscar, no sé por dónde, la sección amarilla. Me encontró en un templo donde yo estaba viviendo. Ya estaba viviendo en un templo, como el profeta Samuel allí, ¿no? Ahí estaba viviendo. Y un día me dijeron, oiga, le hablan por teléfono. Y yo dije, ¿quién me habla? Yo no tengo a nadie que me hable. Y dice que es su papá. Y era mi papá biológico, y me halló. Y hablé con él. Hijo, eres tú, me dijeron que estabas muerto. ¿No será que es tu espíritu? Me decían. ¿No será que eres un alma en pena? Como a los 2 años, pastor, cuando yo salí como un obrero evangelista, yo fui a predicar por allá en Ciudad Juárez. Y cuando entré a la colonia, ¿a quién tú crees que yo me encontré rápido? Me encontré a este hombre chaparrito, prietito, bigotoncito, que era mi papá, muy tremendo. Mi papá parecía como un indio, así como tarumara. Mi mamá es la que estaba muy blanca, muy güera. Pero mi papá, y luego se me deja venir. Y luego me abraza y luego empieza a temblar. Y yo dije, me quiere tumbar y me quiere hacer el abrazo del oso, ¿no? Pero empezó a chillar y le dio sentimiento. Y me llevó a su casa y quería abrazarme y quería besarme. Me daba pena porque yo soy bien lampillo y él estaba bien bigotón. Me da porque sus bigotes me andaban pique y pique. Pero quería que me sentara en su pierna. Y me da pena, papá. No, y en aquel tiempo yo estaba ancho, tú sabes, tremendo. Y le digo, bueno, ahí le voy, mi pobre piernilla, no me bailaba. Pero era su deleite tratar de reponer un poquito del tiempo que él había perdido, porque le entró el sentimiento del padre y algo se le revivió por dentro que ya no pudo recuperar, pero algo se le revivió y me abrazaba y estaba chillando. Y yo me acordé de muchas cosas feas de mi papá. Una vez yo estaba en la cárcel y él llegó, yo creía que me iba a sacar. Y fue para decir al juez que me dejara más días allí, que déjelo, está bien. Y después otra vez yo estaba en la cárcel y fue y lloró. Y le dije, no llore, mejor sáqueme para irme. No, porque no traigo dinero. Y otra vez se dio un tiro conmigo porque me halló drogado en un carro. Y se enojó porque me halló drogado en un carro y se quería pelear conmigo. Y se me dejó venir y le entró como una rabia fea porque andaba borracho él. Pero yo me acordé de un montón de cosas feas. Y él se acordó de un montón de cosas bonitas y estaba llorando y me besaba y me quería llevar a la tiendita de enseguida y me llevó y dele a mi hijo una Coca-Cola y un gansito, le decía la señora de la tienda, porque es mi hijo. Y la señora decía, mire qué guapo su hijo. Sí, es mi hijo, nunca lo había visto. Sí, pero es mi hijo. Le volví a decir a la señora, sí, ya lo vi, que es su hijo. Y dele otra Coca-Cola y otro gansito a mi hijo, porque dele un Twinkie Wonder, porque a mi hijo siempre le gustaron las Coca-Colas y los gansitos ahí. Y luego la señora que vendía burritos, allá hacen burritos con tortillas de harina hechas a mano. Allá muy bonito, no como acá, ¿verdad? Que a las mujeres casi no les gusta hacer tortillas de harina, ¿verdad? Pero allá, y como él sabía que me gustaban mucho los burritos de frijoles, me enfrijoló tremendo, hermano. Ahí anda. Y me quería decir, pero era su deleite de él. Los 3 días que yo lo vi fue su deleite. Y se murió rápido mi papá. Se murió rápido. En esos días yo lo llevé a una campaña y se entregó a Cristo, pero se murió rápido.
Y cuando él murió un día, ya cuando yo estaba por acá, me hicieron una llamada y me dijeron que él acababa de fallecer y esto y aquello. Pero me llamaron de donde él trabajaba porque él puso mis datos y él hizo ahí un ahorro para que si un día él moría, él hizo un ahorro y me puso a mí como beneficiario. Y me dijeron, tiene que venir para levantar una herencia que le dejó su papá. Mi papá me dejó una herencia, qué tremendo, ¿eh? Si yo lo levantaba borracho en las calles a veces, entonces sí. Pero me dejó, y yo les pregunté, ¿cuánto es? Me dijeron, son 1,200 pesos. Les dije, guárdenmelos porque eso no alcanza para el camión de ida para allá, pero guárdenmelos, no le hace. Pero qué tremendo que en ese tiempo, ¿verdad? Tan importante, muy tremendo, yo pude ir, se fue rápido mi papá. No tuve yo mucha chance de hacer una amistad con él, ni nada, lo miré muy pocas veces. Tantas cosas que se fueron por allí, tantos platos quebrados que quedaron allí en el aire, que quedaron tirados, ¿verdad? Y todo eso existe. Amén. Yo sé que quizás tú dejaste hijos regados por algún lado. Si puedes, búscalos. Amén. Amén. Y échales la mano, porque les hiciste un gran daño. Quizás tú como madre también abandonaste o hiciste algo. Los platos quebrados y las situaciones críticas son más fáciles de sobrellevar con la ayuda del Señor. Amén. Nadie dice que no irás a pasar crisis, nadie dice que no irás a pasar circunstancias difíciles. Lo que sí te garantizo es que el Señor te puede ayudar en cada circunstancia crítica que tú puedas enfrentar en esta vida, en este tiempo. Por lo tanto, lo que más cuenta y lo que más vale en un día como este es hacer una conexión directa con nuestro Padre Celestial. Tú como mujer debes de darle gracias a Dios por ese esposo. Amén. Dale gracias a Dios que trabaja, y si no trabaja, dile, trabaje, mijo, usted debe trabajar. Amén. Dale gracias a Dios que ahí está. Dale gracias a... No le des carrilla, que cómprame otra casa y que llévame al mall y que cómprame esto y que otros zapatos, porque así hay mujeres, ¿verdad, hermano? Yo sé que aquí no, pero en otros lugares, ¿verdad? Pero hay pobres hermanos, andan todos apachurrados. Yo me doy cuenta cuando yo voy a la tienda, así tú has mirado, un cuadro típico es cuando el esposo y la mujer andan en la tienda y la mujer va caminando adelante y el hombre va con el carrito atrás, nada más así. ¿Para dónde va, hermano? No sé. I'm following orders. Estoy siguiendo. Yo tengo la última palabra. Ella dice lo que quiere y yo digo sí, amén. Following orders. Pero más en estos tiempos que vivimos, tenemos que hacer una conexión con el Señor y llevar a cabo una purificación interior. Amén. Se me hace bien interesante, ¿verdad? Porque en este tiempo hace tanta falta platicar entre familias, entre personas, ¿verdad? Yo sé que esto es un gran reto, yo sé que esto es un desafío grande, pero más que nunca hay que hacer lo posible por hablar a nuestros hijos sobre las situaciones críticas, por ejemplo, de las drogas, del satanismo, ¿verdad? No se trata nada más de decirle, no te quiero ver drogado. No, hay que explicarle por qué no drogar. Sí, no se trata nada más de decirle, no te quiero ver que andes ahí con los satanistas, con los que se peinan como pico, lo que sea. No, porque hay ropa y hay música y hay cosas que tienen que ver con el satanismo y tú tienes que aprender a entrar por allí. Amén. Tú tienes que hablarle de sexo a tu hijo, a tu hija, porque si tú no le hablas, ellos van a aprender de una manera distorsionada. Pero hablarles de sexo no es nada más decirle, no quiero que vas a llegar aquí panzona, nunca vas a llegar aquí panzona. O si es tu hijo, no me vayas a empazonar de otras mujeres. No, tienes que sentarte y decirle, cuidado con eso. Sí, señor. Cuidado con las enfermedades, las pandillas, la delincuencia. No se trata nada más de decirle, no quiero que andes de pandillero, aquí en mi casa no hay pandilleros, porque aquí en mi casa no hay pandilleros. No, hay que hablar
Las pandillas son malas, los grupos esos son malos. No gobierna el Espíritu Santo, la delincuencia es mala. Vas a ir teniendo una ficha de ladrón, de drogadicto, y te vas a ir formando un patrón de conducta y te vas a ir enredando. Pero la mayoría de nosotros no quiere tomar un tiempito y gastarse la mente y gastarse el entendimiento para invertir allí lo que se debe de invertir y sembrar buenas semillas en los corazones de nuestros hijos o de nuestras personas para la gloria del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos hijos aún de matrimonios cristianos crecen muy chuecos, no todos, pero en su gran mayoría, porque allí tú tienes que invertir tiempo. No nomás decirle, no quiero que andes tatuado. ¿Por qué no hay que tatuarse? ¿Ya? Alguien me preguntó, ¿qué piensas de los que se tatúan? Digo, pues yo pienso que les gusta tatuarse. ¿Y tú crees que con tatuajes uno entrará al reino de los cielos? Esa es una pregunta interesante, ¿eh? Yo creo que sí, pero lo que yo no creo es que sea tan buen testimonio andar todo rayado aquí en la tierra. ¿Para qué? Bueno, la gente se puede poner fotografías y se puede poner yo, un chavo que en una iglesia, ¿verdad? Le puso todo lo puedo en Cristo que me fortalece aquí, y había dejado embarazadas a 2 o 3 chavas ya en la iglesia por aquí, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué tanto borlote por fuera si uno debe de tener el tatuaje por dentro? Recuerda que siempre el pecado traerá unas consecuencias. Cuando una persona tiene una conducta de pecado, número 1, pierde la paz, y luego pierde el gozo, y luego pierde la autoridad, y luego pierde la comunión con el Señor, y luego cae en maldición, y luego cae en una atadura de Satanás, y es cuando uno necesita reconocer hoy más que nunca la necesidad de una conexión con Dios. La necesidad, ¿verdad? Porque yo no creo que sin Cristo la persona puede encontrar una victoria espiritual. Yo he conocido gentes que han dejado malos hábitos sin ser cristianos. Óyeme bien, han dejado unos malos hábitos sin ser cristianos, pero ninguno puede alcanzar una plenitud de salvación sin recibir a Cristo como Salvador personal. Jesús le dijo a Pedro, cuando Jesús le iba a lavar sus pies a Pedro, y Pedro dijo, a mí no me vas a lavar, y Jesús le dijo, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Entonces Dios sigue siendo el único hacedor de maravillas y el único hacedor de prodigios. Aleluya, gloria a Dios. Y hoy, en este día y en este lugar, yo sé que hay situaciones críticas en nuestra vida, pero podemos venir a la presencia del Señor y podemos encontrar en su presencia ayuda, y podemos encontrar en su presencia socorro y auxilio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para mí esto es un buen éxito, porque si tú metes a Cristo con tu vida, con tus hijos, con tu familia, con tus hijas,